Hay dos dispositivos de la misma marca que se encuentran por el mismo rango de precio y son dos dispositivos que las personas dudan mucho al momento de comprar, y estos son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17T Pro. Así que el día de hoy te voy a hacer una comparación entre estos dos dispositivos para que sepas cuál es mejor y en qué aspectos es mejor. Yo soy Cristian, esto es TC Autotecno y con ustedes El Paredón. Comenzamos. Y antes de empezar, déjame decirte que puedes darle al botón de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que hemos y vamos a hacer. Estamos prontos de llegar a los 30.000 y no te quita nada darle al botón. Pero ahora sí, continuemos. Si empezamos hablando de su peso, que es algo muy importante porque las personas tienden a mirarlo mucho al momento de comprar un dispositivo, el Xiaomi 17 pesa tan solo 191 gramos, mientras que el 17T Pro 219. Así que el punto es para el Xiaomi 17 porque es mucho más liviano. Esto se debe también a que el dispositivo es más pequeño. Si hablamos de su superficie útil, el Xiaomi 17 utiliza el 88%, lo que significa que tiene un 12% de marcos, mientras que el Xiaomi 17T Pro utiliza el 90%, así que tiene un 10% de marcos. Aquí el punto es para el Xiaomi 17T Pro, ya que aprovecha mejor la pantalla. En cuanto a su resistencia o certificación contra el agua y el polvo, los dos dispositivos cuentan con IP68 e IP69, por lo cual los dejamos en un empate. Si pasamos a hablar de sus pantallas, en este caso la pantalla del Xiaomi 17 es una de 6,31 pulgadas, vuelvo y te digo, es un dispositivo bastante pequeño, tipo AMOLED con relación de aspecto 29 y resolución QHD. Estamos hablando de una resolución más o menos 1.5K con una densidad de 462 píxeles por pulgada. Por el contrario, el Xiaomi 17T Pro cuenta con una de 6,83 pulgadas AMOLED con relación de aspecto 19.59 y resolución QHD con una densidad de 447 píxeles por pulgada. Ahora, las dos pantallas son muy parecidas, sin embargo, en cuanto al pixelaje final, el Xiaomi 17T Pro tiene un pixelaje más alto, lo que significa que su resolución de por sí es más alta, pero la diferencia es muy mínima y de hecho no pasa ni siquiera los 30 píxeles, por lo cual vuelvo y te digo, la diferencia es muy mínima, por lo cual aquí los vamos a dejar en un empate. Si pasamos a hablar de lo que complementa las pantallas, en este caso el Xiaomi 17 cuenta con una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz, 2160 Hz de PWM, vamos a tener frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz, un pico de brillo máximo de 3500 nits, HDR10 Plus, Dolby Vision, multitouch y sin bordes. Por el contrario, el Xiaomi 17T Pro va a contar también con una tasa de refresco, pero en este caso sube hasta los 144 Hz. Además de eso, tendremos atenuación PWM de 3840 Hz, un pico de brillo máximo de 3500 nits, HDR10 Plus, Dolby Vision, multitouch y sin bordes. Y aunque los dos dispositivos traen muy buena tecnología y muy buenas configuraciones al momento de que los vayas a usar, de hecho ya tenemos review y allí puedes ir a ver cuáles son las configuraciones de cada dispositivo, en este caso el Xiaomi 17T Pro se lleva este punto. Si pasamos a hablar de su potencia y hardware, o sea de sus procesadores, el Xiaomi 17 cuenta con el poderoso Qualcomm Snapdragon 8 Elite generación 5. Este procesador llega con RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 que en Antutu obtuvo alrededor de 4.030.000 puntos. Por el contrario, el Xiaomi 17T Pro llega con el MediaTek Dimensity 9500, también con RAM LPDDR5X, almacenamiento UFS 4.1 y 3.400.000 puntos en Antutu. En este caso, el Xiaomi 17 cuenta con un procesador muchísimo más potente y obviamente en cuanto a las pruebas finales, el Xiaomi 17 sí se lleva este punto, así que vuelvo y te digo, punto para Xiaomi 17. Si pasamos a hablar de sus cámaras, en este caso el Xiaomi 17 llega con una principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.69 y ten en cuenta que esos 50 megapíxeles se van a fusionar entre sí y las fotos por defecto van a ser de alrededor de 12,5 megapíxeles. Por el contrario, el Xiaomi 17T Pro llega también con una de 50 megapíxeles focal 1.7 e igualmente esos 50 megapíxeles se van a fusionar y las fotos por defecto van a ser de 12,5 megapíxeles. Ahora, los dos dispositivos son bastante buenos en cámara, de hecho los dos te permiten grabar en 4K y hasta 8K, vamos a tener prácticamente los mismos lentes finales, ya que los dos vienen con teleobjetivo y gran angular. Sin embargo, en cuanto a los resultados finales, el Xiaomi 17 te va a dar un mejor resultado. En este caso, el Xiaomi 17T Pro te va a servir muchísimo para lo que va a ser la grabación de video, porque va a destacar muy bien en esto, pero el Xiaomi 17 en las cámaras va a destacar mejor
mejor que el 17T Pro. Y en cuanto al equilibrio final, el Xiaomi 17 sí es mejor en este aspecto, aunque vuelvo y te digo, la diferencia no es tan notable. Sin embargo, si eres alguien que utiliza muchísimo la cámara y demás, sí vas a notar que el Xiaomi 17 es ligeramente superior, así que punto para el 17. Si hablamos de su compatibilidad de redes, los dos soportan 3G, 4G y 5G, así que los dejamos en un empate. Si pasamos a hablar de sus baterías, la del Xiaomi 17 es una de 6330 mAh, es una muy buena batería, pero por el contrario el 17T Pro llega con una de 7000 mAh, punto para el 17T Pro. En cuanto a sus cargas rápidas, los dos cuentan con carga rápida de 100 watts y además los dos llegan con carga inalámbrica, por lo cual los dejamos en un empate. Y por último, pero no menos importante, hablando de su sistema operativo, el Xiaomi 17 llega con Android 17 e HyperOS 3 de fábrica, así que cuando lo destapas ya viene actualizado, mientras que el 17T Pro llega con Android 16 e HyperOS 3. En este caso el punto es para Xiaomi 17 porque viene actualizado a su último sistema operativo. Sin embargo, ten en cuenta que no es que el 17T Pro no se vaya a actualizar, sino que de fábrica, en este caso el Xiaomi 17 ya viene con estas actualizaciones y por eso se lleva el punto. Y ya puedes ver quién fue el que ganó en esta comparativa. Y ahora, ¿qué te recomiendo yo? Los dos dispositivos son bastante buenos en muchos aspectos, de hecho cada uno destaca en ciertas cosas, como por ejemplo el Xiaomi 17T Pro destaca en todo lo que tiene que ver con la batería, en parte también con la cámara. Sin embargo, el Xiaomi 17 destaca en lo que tiene que ver con rendimiento, con pantalla y demás, así que elegir cualquiera de estos dos va a ser una muy buena opción. Si eres una persona que necesita un dispositivo pequeño, que necesita un dispositivo bastante, por decirlo, portátil, en este caso el Xiaomi 17 va a ser tu mejor opción porque es un dispositivo hecho para llevarlo a cualquier lado, no es pesado, es bastante ligero, así que en ese caso el Xiaomi 17 estamos hablando de un dispositivo pequeño pero que es bastante potente. Pero si lo que quieres es un dispositivo mucho más grande, el Xiaomi 17T Pro va a ser tu mejor opción. Pero bueno, si estás cualquiera de los dos y no te importa el tamaño ni nada más, vete por el que esté más económico porque realmente las diferencias no son tan notables. Si bien es cierto que el 17 es más potente que el 17T Pro, al final del día son cosas que no llegas a notar tanto, más que tú de pronto juegues con emuladores y demás. En ese caso el 17 sí lleva una ventaja, pero si no eres mucho de eso y solo quieres un dispositivo sin saber cuál de los dos, vete por el que esté más económico en tu país. Y si están igual, yo te recomiendo el Xiaomi 17T Pro porque este sí llegó con cargador a la mayoría de Latinoamérica, mientras que el 17 no. Pero igual, vuelvo y te digo, depende ya de lo que necesites. Yo sin embargo me despido. Recuerda que si necesitas alguna consulta o necesitas saber qué dispositivo comprarte, puedes dejármelo en los comentarios o escribirme en Instagram y yo te estaré respondiendo. Yo sin embargo me despido, saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. Nos oímos la próxima.